Muy buenas noches, comunidad de Relatos de la Noche. Es un gusto tenerlos de vuelta, listos y listas para adentrarse en un nuevo episodio lleno de misterio, de terror y de encuentros con lo inexplicable. El mundo paranormal nos rodea, pero hay lugares donde pareciera concentrarse con más fuerza, lugares donde lo desconocido deja huellas, donde las sombras cobran vida y las paredes guardan secretos. Esta noche vamos a iniciar con una historia ocurrida en lo que podríamos considerar una casa embrujada. Uno de esos espacios que, aunque construidos para protegernos, a veces se convierten en escenarios de lo más oscuro, de lo que no podemos explicar ni entender. Casas que, más allá de los ladrillos y el cemento, de los recuerdos felices, guardan presencias que nunca se fueron, presencias que habitan en los rincones más oscuros de ellas. Esperando, observando. Sabemos que no todas las historias terminan al cruzar la puerta de salida y muchas veces los ecos de lo que ocurrió dentro de esas paredes se quedan con nosotros para siempre. Así que es momento de entrar en estas historias y recuerda, la próxima vez que algo extraño suceda en tu hogar, aquí estaremos para escuchar tu relato, para compartirlo con la comunidad, porque en Relatos de la Noche tú también puedes ser el próximo protagonista. Comenzamos con este episodio. No puedo decir que lo que estoy a punto de contarles haya sido una sorpresa. La realidad es que puedes ser muy escéptico. Puedes pensar que todas las historias de fantasmas que has escuchado desde niño son cuentos de una anciana para hacer más interesantes las tardes y noches en su casa, pero cuando te das cuenta que hay algo mucho más que simples invenciones detrás de esas historias, cuando te das cuenta que no son todas fantasías, vamos, no puedes sorprenderte realmente cuando la verdad siempre estuvo ahí, en tu cara, cuando siempre te la contaron. En mi caso, ir a casa de mi abuela, de mamá Luisa como le decíamos, era siempre comer rico, disfrutarla, pero en cierto momento, cuando el sol se empezaba a meter y nos cansábamos de jugar en su patio o en la calle frente a su casa con nuestros vecinos de ahí, sabíamos que al entrar nos iba a preparar un chocolate caliente y nos iba a contar una historia de fantasmas. Siempre era así, esa era la tradición. Estaba llena de historias fantásticas. Nos decía, por ejemplo, que ella había tenido una hermanita que no conocimos nosotros, que ni siquiera el tío Humberto, su hermano menor, conoció, porque estaba muy chiquito para acordarse de ella. La abuela juraba que a esa hermanita se la habían llevado los duendes, porque cuando su papá llegó a fincar ese terreno, todo era bosque, y nunca le había pedido permiso a las criaturas que sabía que vivían ahí. Ese fue el problema, decía, que él sabía que ellos vivían en esa zona, y aún así decidió nunca pedirles permiso. Dice que ellos, los que viven en el bosque, esperaron que tuviera una hija menor y que al cumplir 13 meses con 13 días, se la llevaron. Que ella escuchó el escándalo de voces pequeñas que entraron por la ventana y batallaban para salir. Que se levantó a despertar a sus papás que no podían hacerlo por más que ella les gritara en el oído. Tuvo que ir por agua a la cocina para echárselas en la cara y solo así los hizo despertar. Pero ya era demasiado tarde. Solo escucharon el llanto de la niña entre los árboles, y por más que sus papás buscaron ahí toda la noche, nunca encontraron un solo rastro de ella, ni de quién se la llevó. También había historias un poco más cercanas, más cálidas para nosotros, sus nietos. Supongo que porque algunos eran demasiado miedosos y hasta empezaban a llorar, por eso nos contaba también relatos de fantasmas buenos, que nos cuidaban. Había una historia, por ejemplo, que parecía tener un truco que yo no entendía. No sabía cómo lo podía lograr. Esta siempre venía después de una historia fuerte. Siempre cuando alguien de mis primos ya tenía mucho miedo. Comenzaba con un sonido de martillo que se escuchaba a lo lejos, y nos decía que no nos preocupáramos, que ese sonido era nuestro bisabuelo, su padre, que se acercaba para cuidarnos. La casa estuvo mucho tiempo rodeada por un cerco de madera muy vieja, que yo me acuerdo que alcancé a ver. Barrotes muy pesados que sostenían hileras de alambres de púas. Ella decía que ese cerco lo había puesto su padre después de la desaparición de su hermanita,
y mientras lo hacía decía una oración para cuidar a todos los que estuvieran dentro, para cuidar a su familia, por todas las generaciones que vinieran. Cuando escuchábamos esos sonidos, los del martillo, decía: ahí anda su bisabuelo, cuidándolos aunque no los haya conocido, pero no lo pueden ver, ustedes no. Si uno se asoma por la ventana se va a ir a esconder y dejarán de escuchar el martillo. Y por esto les digo que ese relato parecía tener un truco en particular o algo así, porque siempre, sin falta, cuando alguien se asomaba por la ventana, ¡puf!, el sonido como por arte de magia se dejaba de escuchar. Y funcionaba. Aunque hablaba de una entidad, de un fantasma, nos gustaba sentir que era una presencia que trascendía todo y que estaba ahí específicamente para cuidarnos. Tal vez no es casualidad que la abuela comenzó a ir perdiendo la cordura cuando ese cerco se quitó para construir muros altos de cemento. La casa, según ella, poco a poco se fue llenando de fantasmas, de voces, esas voces que la confundían por las madrugadas, que la hacían salir de casa para que nosotros tuviéramos que ir a buscarla. Fueron tiempos complicados, pero siempre estuvimos ahí, dispuestos a cuidarla como ella nos cuidó siempre que lo necesitamos. Sobre todo mi prima Luisa, que quizás por llevar su nombre, siempre fue la más cercana a ella. Cuando cumplió 15 años, les pidió permiso a sus papás para irse a vivir con la abuela, en uno de los cuartos vacíos del segundo piso. Y la dejaron pero a medias. Se pasaba allá la mitad de la semana y la otra mitad en su casa. Los fines de semana incluso se llevaba a su hermanita, Elisa, porque aunque ella era demasiado pequeña como para ayudarle realmente con la abuela, era lo que más le costaba dejar de su casa, a su hermana. Y bueno, no es que Elisa no ayudara, al contrario, era una niña muy activa que siempre que estaba ahí de visita, procuraba que a la abuela no le faltara nada, y hasta le ayudaba a limpiar aunque no sabía hacerlo aún de la mejor manera. Por eso siempre vimos a Elisa con mucha ternura, porque aun cuando la escoba era del doble de su tamaño, en cuanto veía una basura o polvo, ella la traía para ponerse a barrer. En ese entonces la abuela dejó de subir las escaleras. Sus rodillas se volvieron un martirio para ella, así que la pasaron a una habitación en el primer piso. Mis primas, que seguían durmiendo arriba cuando se quedaban ahí, porque abajo solo había una habitación, se iban a acostar siempre muy al pendiente de cualquier sonido que escucharan, sobre todo porque era muy peligroso cuando la abuela se salía. Pero llegó un momento muy extraño, que inició con una noche cuando las despertó el sonido de la abuela caminando. Pensando que tenía una nueva crisis y que no sabía dónde estaba, Luisa y Elisa se levantaron rápidamente, pero al llegar a las escaleras, se la encontraron ahí, al pie de estas, advirtiéndoles que no bajaran más. «Estoy bien, niñas, les juro que estoy bien, pero no bajen, por favor. No es seguro para ustedes aquí. No sé de dónde vinieron tantos, pero aquí abajo está lleno de fantasmas». Aunque la frase parecía extraña, la abuela se veía completamente normal, no en una de sus crisis cuando las voces la hacían salir, cuando no nos reconocía. Luisa mandó a su hermana a dormir y se quedó sentada en las escaleras donde finalmente se quedó dormida, pero muy al pendiente de la abuela. Luisa nos dijo algo que pasó esa noche que en su momento no tomamos muy en serio. Aseguraba que en sus sueños se metieron sonidos de algo allá abajo, como si sí hubiera un grupo de personas hablando, algunos gritando enojados, y que se iban a asomar a las escaleras y la veían ahí dormida, y hablaban de ella, y se querían acercar hasta decir que no, que nadie podía subir, mientras Luisa, la abuela, estuviera allá abajo. Era un clima, un ambiente extraño el que se iba formando, pero a veces desaparecía por completo. A veces íbamos de visita y llenábamos de risas la casa de la abuela, y ella seguía contando sus historias de fantasmas, pero ahora en voz baja, siempre, como si no quisiera que alguien o algo la fuera a escuchar. Eso sucedió desde entonces, para Luisa y Elisa, para cada persona que se quedara en su casa a dormir, incluido yo. Después de cierta hora en la noche, ya no teníamos permitido bajar, ni siquiera por agua, y solo escuchábamos a la abuela caminando de un lado a otro.
a veces rezando, a veces hablando con alguien que nadie más podía ver o escuchar. Una noche a mis primas las despertó un grito, y luego el sonido de la abuela intentando subir por las escaleras, lastimándose las rodillas. Mis primas corrieron y la encontraron asustada, llorando de miedo, como nunca la habían visto antes. La abuela jamás mostraba su miedo. Cuando le preguntaron por qué, cuando le preguntaron qué tenía, les dijo que había una monja de blanco allá abajo, que ella le daba mucho miedo, que tenía días viéndola en la calle, acercándose cada noche más y más cerca, hasta que luego la vio en el patio, asomándose por la ventana, y esa noche finalmente había entrado en la casa. A diferencia de todas las cosas que ella veía allá abajo, llámenles visiones, espíritus, fantasmas, fantasías, a diferencia de todos ellos, esta mujer la aterraba. Era algo malo, muy, muy malo. Se cansaba de repetirnos eso, e incluso intentó que mis primas ya no se quedaran con ella porque sentía que corrían peligro. Decía que no podía controlar a esta mujer, que en cualquier momento iba a subir a buscarlas. Quizás por este miedo, por esta ansiedad con la que empezó a vivir, empezó a deteriorarse su salud a pasos agigantados. De pronto fue perdiendo fuerza, y al final ya incluso podía caminar muy, muy poco. Finalmente, después de unos meses de estar más en el hospital que en su casa, mi abuela finalmente se fue a descansar. Falleció el martes 9 de abril. Todo eso, todos esos días los recuerdo entre sueños, con mucho dolor, como si mi cerebro hubiera intentado protegerme de lo que estaba sufriendo el corazón. Entre funerales, trámites, mudanzas, solo hay algo que recuerdo muy, muy bien sobre esos días tan tristes. Y aquí, comunidad Relatos de la Noche, aquí es donde esto pasa de ser la historia de alguien más, de lo que veía mi abuela, de lo que soñó mi prima, a una experiencia propia. Con mi testimonio, que podría ser bajo juramento, de que lo paranormal existe. Esto fue lo que yo viví. Me enviaron a mí y a mis primos a buscar papeles de mi abuela, algo del seguro funerario, de esas cosas que preparó con años de anticipación porque le molestaba que los demás tuvieran que hacer sus cosas por ella. Eran las 9 de la mañana del día siguiente de su muerte. Fue curioso. Había estado lloviendo toda la noche, pero en ese momento salió algo de sol, solo un poco, unos cuantos rayos iluminando la calle mientras nos acercábamos a su casa. Mis primas habían llegado en la madrugada, ya estaban ahí, las habían dejado para que durmieran un rato. Por eso nos pidieron que revisáramos cómo estaban Luisa y Elisa también. Recuerdo que llegué con mis dos primos mayores, Carlos y Juliana. Ellos dos estaban revisando entre los documentos que la abuela tenía en unos muebles entre la sala y el comedor, cuando yo, moviendo cosas, de pronto encontré dos figuritas blancas. No las reconocía, no las había visto antes. Parecían religiosas. Una era una virgen y otra un diablito con los cuernos quebrados. Me cabían en las palmas de las manos y estaban llenas de tierra. Olían mal. Julián se dio cuenta de lo que tenía en las manos y solo dijo: «Eso no se ve nada bonito. Ahorita que nos vayamos lo tiramos lejos de la casa». Mi primo salió a contestar una llamada. Juliana y yo seguíamos buscando entre los papeles. Cuando una puerta se abrió, la de la habitación de la abuela. Los dos nos quedamos quietos, callados, y nos asomamos hacia allá. Vimos, les juro que vimos, que alguien iba subiendo las escaleras. Se los juro que con toda claridad vimos que una figura vestida como de monja, completamente de blanco, casi brillante, iba subiendo las escaleras. No alcanzamos a verle la cara. La cabeza ya se había perdido de vista por la vuelta de las escaleras, pero todo lo demás lo vimos completamente claro. Sentí mucho miedo,
pero corrí porque arriba estaban mis primas dormidas. Mi prima Juliana le gritó a su hermano que entrara. Le dijo que había alguien en la casa y subió detrás de mí. Arriba ya no vi a nadie. Corrí al cuarto de mis primas y solo estaba Elisa, despertando asustada por los gritos. La tomé en mis brazos. Se la di a Juliana para que la bajara. Carlos venía subiendo y le dije que me ayudara a revisarlo todo. No había nadie, pero se sentía alguien. No sé cómo explicarlo. En cada habitación se sentía una presencia que no podíamos ver. Cuando bajábamos, cuando nos dirigíamos a las escaleras, sentimos que alguien nos clavaba una mirada en la espalda. La pobre de Elisa nos dijo que su hermana había tenido que irse a la escuela a hacer algo, a dejar un justificante o algo así, y que le dijo que no tardaba, si quería quedarse sola o acompañarla. Pero Elisa se quiso quedar. Había dormido profundamente hasta que la despertó el sonido de alguien que se reía despacio y pasaba corriendo, para luego escucharme a mí gritar, cuando subí corriendo con mis primos un instante después. De las figuras no volvimos a saber nada. No estaban cuando bajamos. Es increíble, comunidad, que toda la buena vibra que siempre se sintió en esa casa haya desaparecido por completo con la abuela. Primas y tíos intentaron quedarse ahí por días, semanas, pero nadie lo logró. De verdad, aseguran que la casa está llena de fantasmas, que hay olores fétidos que llegan en la noche, que te despiertan susurrando, que se escucha como alguien camina enojado, azotando los pies por el pasillo. Dicen también que se escucha un hombre que dice groserías a las 3 de la mañana, e incluso Juliana, una de las últimas veces que fue, afirma que cuando iba a bajar de las escaleras, sintió claramente que unas manos intentaron empujarla para que cayera, y apenas pudo sostenerse. La casa se volvió inhabitable. Y eso es, se los dice un escéptico, ex-escéptico. De verdad, una casa embrujada, una casa infestada de fantasmas, de presencias malas. Presencias que supongo, de alguna forma, la abuela siempre mantuvo a raya, en control por muchos años, cuando nadie le creyó. Sigue vacía, y ni siquiera la gente que se está encargando de venderla soporta estar mucho tiempo en ella. Y la verdad, me da algo de lástima pensar en la gente que la llegue a comprar. Espero que sean escépticos y no sientan, no vean lo que la habita en realidad. Tú que nos estás escuchando mientras manejas, mientras haces tareas en casa, cuéntanos, ¿has estado alguna vez en una casa embrujada? ¿Crees que algo así sea posible? ¿Que existan? Por favor, no dejes de comentarnos tu opinión, me es muy importante. Si has sentido un malestar que no puedes explicar, una presencia, una mirada, incluso eso, déjanos tu testimonio porque lo vamos a tomar mucho en cuenta. Tengo que hacer mi comercial antes de seguir, como siempre, pero bueno, ustedes por favor, aguántenme. Ya hay más libros en Amazon, también en Gandhi, El Péndulo, El Sótano, en todas las librerías cerca de ustedes. Gracias por hacer de Relatos a la Noche el libro todo un éxito. Y gracias a ese éxito estamos programando más y más firmas. Recuerden que viene Pachuca, Monterrey, Oaxaca y estoy viendo si podemos armar algo de nuevo también en Ciudad de México para toda la gente que no ha podido ir. Gracias en serio por ese apoyo y por leer. Espero que mi libro sea su entrada para libros mucho mejores, para libros clásicos. Es hora de continuar con más relatos porque aún no ha sobrevivido a este episodio de Relatos de la Noche. Hola, soy de Mixco y hace poco escuché la historia de la mujer lobo de Zapopan, la cual me hizo recordar una historia que me contó mi papá hace unos años. Él creció en un pequeño pueblo del cual, por respeto, no voy a mencionar el nombre. Él y sus hermanos crecieron en ese lugar desde que mi papá nació. Aquel pueblo era muy alegre en ese tiempo. No había delincuencia, y a lo más que llegaban los problemas era a las típicas peleas entre borrachos,
que no solían pasar a mayores, pero como había tantos, no faltaban las rencillas entre ellos. Era muy común ver a los borrachitos tirados por ahí, cuando les ganaba la borrachera, y se quedaban dormidos en cualquier parte. Pero un día encontraron a uno de ellos muerto en la entrada de una casa. Tenía marcas de violencia. Era evidente que alguien le había quitado la vida. Los habitantes comenzaron a preguntarse quién podría haber sido el culpable, pero las autoridades dedujeron que se trataba de un animal salvaje, ya que el cuerpo tenía marcas de mordidas y arañazos, y estaba totalmente desgarrado. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran a otro joven desfigurado por completo, con las mismas marcas de mordidas, de rasguños por todo el cuerpo. El pueblo empezó a creer que un animal salvaje estaba suelto en los alrededores, que se acercaba en las noches para buscar algo de comer. Quizás estaba entre ellos y se escondía en el mismo pueblo. Los cuerpos siguieron apareciendo por las mañanas. Los ataques se volvieron más frecuentes, hasta el punto en que nadie se atrevía a salir de sus casas de noche, aunque nadie había visto nada. Una mañana, una señora del pueblo, conocida por su amabilidad, llegó muy alterada a una reunión que habían organizado para intentar detener estos ataques. La señora afirmó que había visto a un animal parecido a un lobo en la madrugada, de gran tamaño, aproximadamente de unos 50 de alto, en 4 patas, lo cual es una altura muy fuera de común para un animal, sobre todo para el lobo mexicano, que es más pequeño que el de climas fríos. La mujer aseguraba haber visto cómo este animal jalaba a un borracho con la boca, con el hocico, y el borracho parecía estar ya muy malherido, para desaparecer en la oscuridad de la calle. Claro, no se atrevió a salir ni para pedir ayuda, y es que en ese entonces ni pensar en tener teléfono. Era otra época, otra realidad. Lo único que pudo hacer fue esperar a que llegara la mañana, a que llegara la reunión, y fue entonces cuando acudió a avisar a los demás. Era la primera vez que alguien veía a la criatura que estaba detrás de los ataques. Cuenta mi papá que tiempo después, él ayudó a un hombre a bajar unas sandías de un camión de carga, ya que al otro día había mercado. Sin embargo, el dueño del camión le dijo que no podía dejarlas ahí, así que el vendedor tuvo que dormir en la calle entre todas sus sandías para la venta. El hombre no podía dormir bien. Era muy incómodo el lugar. Y en medio de la noche escuchó un ruido que lo alarmó. Sin asomarse mucho, vio como un animal de gran tamaño estaba sobre lo que parecía ser el cuerpo de uno de los borrachos del pueblo. Parecía morderlo, escarbar con sus garras en él. Alarmado, el hombre gritó, despertando a todos los vecinos, y estos, como si hubieran estado esperando el aviso, salieron en segundos con hachas y machetes para perseguir al animal. Uno de ellos logró herirlo en una pata trasera y otro más en una pata delantera, pero la criatura saltó una pared y se metió en la casa de una señora. Cuando estaban por entrar en ella, una señora los detuvo. Les dijo que correrían más peligro ellos al entrar a esa casa que la mujer con la criatura en ella. Les dijo que quien vivía ahí era conocida por hacer trabajos de brujería, que mejor esperaran a la mañana para ir a exigir que entregara a la bestia. Y así fue, así hicieron. Esperaron al amanecer y entonces empezaron a tocar con violencia en la casa de aquella mujer. Sin respuesta, entraron casi a la fuerza y siguieron las manchas de sangre para encontrar al animal, pero lo que encontraron fue a esa mujer, sentada en silencio con la vista perdida en la pared, con vendajes mal puestos en una pierna, en un brazo. En ese momento se dieron cuenta de que ella era aquella bestia, que ella era quien había matado a tanta gente. Antes de hacer algo, preguntaron a las ancianas del pueblo qué debían hacer, qué castigo debían darle a la mujer, o si la entregaban a las autoridades, que nunca iban a creer en sus palabras. Pero las discusiones fueron inútiles. Cuando entraron de nuevo en su casa, la mujer ya no estaba. Nadie la vio salir.
Estaban rodeando su casa, pero nadie supo por dónde se fue. Nadie volvió a saber de ella. Lo más extraño es que aquella mujer tenía una hija, la cual era extraña en su aspecto físico. Mi papá me contó que era una mujer muy pequeña, con una gran joroba y orejas puntiagudas. Después de lo sucedido, ella tampoco se volvió a ver. En el pueblo se sigue contando sobre esta mujer porque, a veces, en ciertas noches, se escuchan aún rugidos muy extraños que atraviesan las calles de noche, tan espantosos que incluso la gente que no conoce esta historia, o la gente que la conoce pero con los ojos de otro tiempo, no se atreven a salir a ver qué es lo que los provoca. Gracias por leerme. Espero que puedan publicar mi relato y que todos los oyentes pasen una muy feliz noche.